No porque estén bien implementadas de esta manera con estos dispositivos, sino porque nosotros lo hemos recreado así, para que fallen. Porque es que las colisiones no solamente se dan por el hecho de que hay también problemas a nivel de, o con especificaciones por los puertos en high duplex. No. Supuestamente, usted puede tener colisiones aún teniendo los puertos en full duplex, cuando, por ejemplo, en un momento específico los puertos están pivotantes. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que un puerto puede estar conectado, no conectado, conectado, no conectado. Eso puede generar colisiones. ¿Ya? ¿Por qué? Además, porque hablando de tipos de medios y hablando de respuestas de equipos, ese tipo de cosas sí son consideradas allá. Ahora, miren bien, muy bien la situación. Cuando uno está hablando de un concepto full duplex implementado en un switch, pues ya la cosa ya ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque es que el tráfico ya es manejado a nivel de 2 vías. No usa el concepto de medio compartido y las conexiones son dedicadas en un switch. ¿Ya? No hay colisiones. O sea, cuando nosotros estamos hablando de un hub, todos estos puertos que están aquí están en un mismo dominio de colisión. Cuando estamos hablando de un switch, cada puerto del switch es un único dominio de colisión. ¿Me entendieron? Ya. ¿Está claro? Entonces, en este caso, si usted me va a hablar de implementación de redes, pues tendría que hablarme específicamente, sin vacilarlo, con este método. Con este método, no. ¿Está claro? Sí, porque la idea es que nosotros hagamos mucho más diseños y modelos de redes mucho más eficientes. A mí no me interesa ya montar redes que supuestamente tengan conceptos de comunicación a duplex, porque eso ya no se usa. ¿Está claro? Sí, eso. De hecho, la Ethernet la más usada hoy en día. Sí, señor, exactamente. Ahora, vamos a considerar otras cositas que están dentro de esto, en el Ethernet. Y es que en este caso nosotros hemos partido de anchos de banda que han ido desde 1 megabit, 10 megabit a 1 gigabit y más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Para poder implementar esto, pues esto se tiene que hacer con capacidades a full duplex. Esto no puede ser. Y esas capacidades a full duplex se determinan tanto en cables de pares trenzados como en fibra óptica, ¿cierto? ¿Por qué ha sido importante esto? Porque con eso se han podido implementar estructuras de redes un poco más grandes, en este caso, y en las cuales uno ha extrapolado todas estas situaciones. La trama de Ethernet, por ejemplo, miren bien, a ver, comparan aquí ustedes, ¿en qué se les parece la unidad de datos de arriba con la unidad de datos de abajo? Comparen. A ver, Source. El head y el trailer. ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Qué diferencias tiene el uno con respecto al otro? Pues, a ver, Ethernet 2.3 y una trama y triple 802.3 y una trama Ethernet, pues las diferencias son básicamente sutiles. Fíjense que acá se habla de implementar la lectura de un preámbulo y un delimitador de comienzo de trama con 7 bytes y un byte. Y acá el preámbulo como tal se determina en 8 bytes. Ahora, según esta situación, pues nosotros nos toca comenzar a opinar algunas cosas. ¿Cuáles? Primero que todo, Ethernet va a ser en este caso el protocolo que define el formato de trama. ¿Qué hace el concepto de encapsulado a lo largo del envío de la información? Pues que adiciona headers y trailers alrededor de lo que se denomina un paquete de la capa de red. Entonces, la trama de Ethernet, en este caso, mirándola desde la óptica de la IEEE, tiene mínimo 64 bytes y máximo 1518. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si una trama tiene un tamaño menor a 64? Pues una trama de menos de 64 bytes es una trama inválida. Y una trama de más bytes, en este caso de más de 1518, pues superando 1522, ya también es otro problema.
Entonces, en este caso, una de las cosas fundamentales es comenzar a entender cómo va a funcionar este trabajo de esta especificación. Por ejemplo, el 7+1, que es el que supuestamente usa IEEE, pues define un preámbulo y un delimitador. ¿Para qué se usa esto? Para usarlo, se usa para sincronizar esa tarjeta de red con el medio y prepararla para que reciba datos o tramas. Obviamente, cuando uno está haciendo trabajos de sniffing, o sea, está revisando la red, estas cosas que están acá no se tienen en cuenta. Esto que está acá es la dirección MAC. Es una dirección que puntualmente identifica al dispositivo destino, esta que está aquí. Y obviamente, ¿para qué se usa? Para que un nodo reciba los datos enviados desde otro, ¿cierto? Esta que está es la dirección fuente que identifica específicamente algo muy importante. Primero que todo, identifica el dispositivo que envía los datos, como primera medida. Y como segunda medida, para que lo tengan muy claro, identifica al dispositivo cuando está conectado a un puerto para que el switch, en ese caso que lo está leyendo, lo registre en su tabla MAC. Eso es bien importante. El otro campo que está acá definido es el campo tipo o longitud. Pues supuestamente la IEEE ha dicho en ese caso que este campo es usado específicamente para que sea o de pronto de tipo o sea de longitud. Y obviamente, ¿en qué formato? En el formato Ethernet 2. De hecho, Ethernet 2 es la trama usada para las redes TCP/IP. Y desde ese punto de vista, pues hay unas cosas bien importantes. En este caso, ¿ya? ¿Cierto? Es importante que tengan en claro esta situación porque tenemos una pequeña cosa que aclarar. ¿Cuál es? En ese caso, pues la primera situación es que el formato de trama, ¿cierto? Que supuestamente está definido para máximo, siempre se estableció en 1518. Pero con las extensiones nuevas, por ejemplo, hay un concepto que se llama VLANs, que está definido en el estándar IEEE 802.1Q, que define que una trama ya no va a tener 1518, sino un poco más. ¿Está claro? Ahora, de la trama, pues aquí tenemos una cosa que se llama el padding o los datos encapsulados de la capa 3. En este caso, pues una trama convencionalmente puede acomodar aquí un paquete de IPv4 o uno de IPv6 de una vez. Y luego viene el FSS, que ustedes ya saben para qué sirve. Supuestamente es la verificación del chequeo de la trama, la secuencia que ayuda a calcular una cosa que se llama el CRC. Entonces, importante también en partir de otra cosa y otra situación. Nosotros tenemos en claro que aquí tenemos el uso de las direcciones físicas. Ahora, estas direcciones físicas sabemos que están en las tarjetas de los dispositivos en cada una de sus interfaces, ¿cierto? Están de manera local y son de carácter físico. Ahora, ¿cuál es la estructura de una dirección física? De una dirección tipo MAC. Primero que todo, ellas miden 48 bits. Quiere decir que la primera parte de los primeros 24 o los primeros 24 bits se refieren a una cosa que se llama OUI. OUI quiere decir identificador único organizacional. Es el que se le entrega a los fabricantes de tarjetas de redes, en este caso, para que ellos implementen dispositivos. ¿Por qué? Porque pues obviamente se necesitan seriales y obviamente gestión. Esto es importante por eso. Entonces, los segundos 24 bits pues son básicamente el número que en este caso se considera como el serial de la tarjeta en ese caso, ¿cierto? Dentro de lo que considera el fabricante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces aquí tienen ustedes, pues precisamente lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, el serial 0062F es de Cisco, en este caso, ¿ya? Y el serial 0020E0 es de Intel. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, ¿qué pasa cuando supuestamente estamos trabajando con las tarjetas de redes y nosotros estamos específicamente trabajando con las direcciones físicas? Pues obviamente, en ese caso, pues sirven para que los dispositivos se identifiquen a nivel de la capa de enlace de datos. Entonces se van a dar cuenta de que identificarse en la capa de enlace de datos es muy prioritario. Cuando todo dispositivo está conectado en red, físicamente
tiene que ser identificado. La dirección física, antes que nada, es una dirección plana y esa dirección tiene que ser única. Entonces, puntualmente hablando, pues hay cosas que nos van a llevar a nosotros a pensar cantidades de situaciones en las que pronto, pues esto nos pone digamos, como a pensar. Más adelante vamos a ver que necesitamos conocer algunas cosas sobre la parte fundamental que tiene que ver con la identificación de la dirección física y la dirección IP. Bueno, esto que está aquí, de aquí en adelante, es lo de la numeración hexadecimal. Yo creo que ustedes lo pueden leer. Esto es matemática. Yo creo que ustedes ya vieron esta parte, que es definir, pues, básicamente estas cosas, que es un byte. Lo único aquí adicional es que aquí están definiendo el concepto del nibble. El nibble tiene 4 bits y con un nibble se puede escribir un número hexadecimal. El resto de cosas, pues aquí están, digamos que para que ustedes la entiendan. Esta es la representación hexadecimal. Esto es matemáticas, esto yo creo que ustedes ya lo miraron. En este caso, importante que lo van a tener en cuenta, eso sí, ¿ya? Porque esta situación se va a recrear mucho más cuando estemos manejando direccionamiento en IPv6, ¿ya? Esta es la numeración, o sea, estos son ejemplos. ¿Por qué es importante? Porque supuestamente esto nos ayuda a que identifiquemos qué tipo de dirección física tienen los dispositivos. Por ejemplo, aquí se está verificando la dirección MAC de una tarjeta de red. Por ejemplo, esta tarjeta de red acá, podemos decir rápidamente a quién pertenece, de qué fabricante es. El fabricante es Intel, ¿cierto? Con eso básicamente se da cuenta del sistema operativo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces presten atención. Aquí tenemos un grafo en el cual nos explican o nos advierten cómo se van a trabajar las direcciones. Por ejemplo, nos dicen que las direcciones físicas son usadas para manejar direccionamiento en las redes o en las mismas redes. Y las direcciones lógicas o las direcciones IPs se usan para hacer comunicaciones entre redes, básicamente. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente estas son de las situaciones con las cuales vamos a comenzar a trasegar de aquí en adelante. Estos dos tipos de direcciones, ¿cierto? Manejan un contexto para envío de datos entre los nodos. En IPv4, ¿cierto? Se habla, o en el contexto de las redes IPv4, se habla de unicast, multicast y broadcast. Pero en IPv6, pues yo lo voy a colocar acá de una vez, en este caso, se habla no solamente de broadcast, sino de una cosa que se llama anycast. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es unicast? Enviar información entre un par de hosts. Multicast es enviar una información desde un host a un grupo seleccionado de hosts. Y enviar broadcast es enviar información específicamente desde, en ese caso, un dispositivo a todos. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo con ustedes, en este caso, puro broadcast, porque estoy enviando la información a todos. Ustedes a mí no me están enviando información, muy pocos lo están haciendo. ¿Sí está claro? Bueno, entonces vamos a mirar esos ejemplos. Esos ejemplos, aquí tenemos la muestra del envío de unicast. Miren bien cómo pasa un unicast. Pues un unicast se reenvía de un dispositivo a otro de esta manera. O sea, son comunicaciones determinadas. Obviamente, por ejemplo, este modelo de unicast es mejor verlo con un switch funcionando, ¿cierto? Aquí tenemos el broadcast y como pueden apreciar, la dirección destino IP y la dirección destino MAC son específicas y ya muy determinadas. En este caso, este tipo de direcciones nunca pueden ser direcciones origen, ¿ya? Entonces, esto es un broadcast. Voy a volverme. ¿Ya? Eso es un broadcast. O sea, estamos enviando datos desde un dispositivo a todos. Y esto que está acá es un multicast. Las direcciones destino IP y destino MAC son también especiales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que obviamente pues esas direcciones no están especificadas para ser enviadas, para ser determinadas como direcciones de envío. Yo aquí tienen, por ejemplo, un multicast. ¿Ya? Gráficamente hablando. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Nadie? Profe, tengo una pregunta. Hágale. Cuando en una red local de una empresa normal, pues básica, nada así extraordinaria, cuando generamos lo de las carpetas compartidas que podemos traspasar en
de un equipo a otro, Ujú. ¿eso es unicast igual también? Mira, primero que todo, una atención. Cuando vos generas la compartición de una carpeta y Sí, solo colocas de pronto de cierta manera permisos para que solo unos cuantos accedan, no puedo decir que eso es multicast, sino que esos son permisos que se ha colocado para que cierto concepto de aplicación esté funcionando. Es que el listo, concepto pero de... ya, Exacto. O sea, eso no es eso, ok, realmente. Sí ok, puede en ese sentido como relacionarse, pero que haya multicast, no. O sea, porque básicamente yo lo que puedo hacer es colocar una regla de priorización sí, pero, sobre la capa de ajá, aplicación para que solo unos cuantos sencillamente puedan acceder a una carpeta. Y eso no tiene nada que ver con el envío de los datos. ok, ok, De pronto, si yo dijera, voy a entregarle, en este caso, la copia, o voy a copiar esto en todos los hosts de la red, entonces yo estaría hablando aquí, el contenido de una carpeta en todos los hosts de una red, pues yo estaría hablando de un concepto ahí, sí, en todo un concepto de multibroadcast. Si estoy hablando de que el contenido de esa carpeta lo voy a copiar en ciertos dispositivos, eso sí es multicast, porque yo estoy haciendo envíos efectivos sobre la red. Y si yo estoy hablando puntualmente de que el contenido de la misma carpeta va para un determinado host, eso es unicast. ¿Está claro? ok, ya. Sí, es que la diferencia es que colocar permisos no es colocar en modo unicast, multicast o broadcast. No, no, pues yo no lo decía por los permisos, yo lo decía era como por la estructura, por así decirlo, no No, sé. mira, porque eso puede pasar lo siguiente. Mira, no sé si me puedes corregir. Yo puedo compartir una carpeta, la carpeta queda visible, pero no asequible por un dispositivo. Sí, es cierto, se puede hacer. Exacto, eso se puede pasar, pero en cambio otro sí puede entrar. Pero entonces eso no tiene nada que ver con el modelo de trabajo de envío de datos. ¿Sí me entiendes? Para que no lo confundas. Mucho cuidado con eso. Porque las primeras cosas que tenemos que aprender aquí es saber expresarnos de estas cosas. Ya, yo he visto profesores que definitivamente a mí me da hasta pena escucharlos y decirles que uno los va a corregir. Ya un humano al oro viejo no se le corrige. Bueno, sigamos. Entonces, hablemos del método MAC Ethernet. Entonces, supuestamente, ¿esto de qué habla? Habla, pues, obviamente, del hecho de que nosotros, pues, ya no estamos trabajando puntualmente sobre una red que precisamente trabaje sobre HAL duplex y medios compartidos. De hecho, esto trabajaba o demostraba la existencia del mecanismo de acceso que se llamaba Carrier Access Multiple Access with Collision Detection, ¿ya? Entonces, ¿eso para qué se usaba? Para detectar y manejar las colisiones y gestionar, en ese caso, las probables comunicaciones que habían en un dispositivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era el proceso? Por ejemplo, vamos a explicarlo de dónde salió. Este dispositivo se está escuchando que no hay nada en el medio. Entonces, si él está escuchando y no hay nada en el medio, entonces, ¿qué hizo? Transmitió señal. Una vez que eso pasó, por ejemplo, pues se envió la señal a quien tuvo que escucharla. Pero ahorita pensemos que en este caso, y al mismo tiempo, tanto A como D quieren hacerlo. Pero a ellos no les dio la gana de escuchar, sino que mandaron los datos. Entonces, ¿qué produjeron? Una colisión. Eso era lo que pasaba en ese sistema. ¿Qué pasaba después, inmediatamente después que pasaba la colisión? Pues había una cosa que se llamaba la señal jam, que advertía a todos los dispositivos, miren, nosotros tuvimos una colisión, no se metan más al medio, esperen. Después de eso, se activaba un algoritmo que se llamaba algoritmo de back-off, que son algoritmos de recuperación que manejan un tiempo randómico, en ese caso, para determinar o definir desde ese punto de vista cuándo se pueden volver a colocar los nodos en modo escucha. Ese es el proceso gráfico. O sea, eso fue lo que pasaba. Ya hoy por hoy, en este caso, una de las cosas que más nos tiene que a nosotros interesar sobre el manejo del Ethernet es la latencia. ¿Por qué? Porque supuestamente vamos a ir pasando, eso que está allí mirándose es una conexión extremo a extremo. Pasar de extremo a extremo puntualmente puede a nosotros darnos la posibilidad de que hayan ciertos retardos porque tengamos que pasar de conmutar de este puerto, a este puerto, de este puerto, a este puerto. Y así sucesivamente. Cuando el radio de red es demasiado extenso, obviamente se incrementa más la latencia. Entonces, en este caso, una de las cosas que puntualmente se debe de encargar Ethernet o el concepto de Ethernet
leyéndolo en las interfaces, es el de la temporización y la sincronización. Ahora, ¿por qué es importante? Porque puntualmente hablando, esto que está acá son los tiempos de lectura de bit. ¿Qué sucedía en las redes? En la medida en que, por ejemplo, en 10 megabits nos demorábamos 10 microsegundos, ¿cierto? En 100 megabits, ¿qué sucedía? Teníamos que leer el mismo dato, pero en una décima parte de lo que se hacía en 10 megabits. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras que para 10 megabits me demoraba, por decir algo, 10 microsegundos, para 100 megabits no me podía demorar 20, sino 1 microsegundo. O sea, el tiempo se iba escalando. Y esto es lo que ha pasado supuestamente en todas las redes, en este caso. Entonces, advertir por esto con este tipo de señales, pues obviamente involucraba que los resultados de una colisión había que tratarlos. ¿Qué es realmente una colisión? Cuando nosotros estamos hablando desde el punto de vista físico que hay una colisión es porque hay una suma de dos señales. Pero el problema de estas señales es que ellas producen una señal resultado. Entonces, esa señal resultado, si de pronto es factible leerla y tiene menos de 64 bytes, entonces esa es una trama que supuestamente ya tiene errores. Y a eso se le conoce como RUNT, ¿ya? Pero si la trama tiene más de 64 bytes, entonces ya no es factible decir eso, pues, y no es factible descartarla. Ya se convierte en una cosa que se llama Javert. ¿Cómo se escribe esa vaina? Pues vamos a determinarla acá. Eso se escribe así, Javert. Esto es una trama de más de 64 bytes, o sea, cuando esto es, ya las tramas son mayores a 64, entonces ya supuestamente se vuelve un Javert. Entonces ese tipo de situaciones, entonces ya hacen que supuestamente al dispositivo lo hagan dudar. Ese tipo de situaciones hacían también en ese caso de que la definición formal del manejo de la trama había que llevarlo hasta las últimas instancias. Entonces, la temporización de backoff, pues supuestamente se tenía que haber encargado de eso. Hoy en día, digamos que el mecanismo de trabajo de Ethernet es muchísimo más eficiente. ¿Está claro hasta ahí? Entonces tengan cuidado con esa parte. Vamos a hablar ahorita de forma seguida porque esto nos ha rendido que da miedo. ¿Cierto? Con esta parte. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y agradezco mucho su atención. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna preguntita? No, profe. Bueno, entonces, convencionalmente hablando, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la definición del Ethernet en este caso. Vamos a hablar de otras cosas adicionales, pues vamos a completar el concepto porque necesitamos llegar. Obviamente, el Ethernet que se trabaja en la capa física ya determinado para nosotros, pues va a especificarse que se usa desde estándares de 10 megabits en 10 base T y en 10 base 5 y en 10 base 2, en este caso, ¿sí? Hasta 10 gigabits. Entonces eso puede mostrarse, bueno, eso que estamos diciendo acá se puede mostrar acá. Eso ya es una tabla que ya hemos estado mostrando bastantes veces, que nos habla del tipo de Ethernet, el ancho de banda, el cable, el tipo de cable y el máximo manejo por distancia. Ahora, esto ya lo hemos mencionado, pero pues supuestamente fue la especificación que se montó en ese entonces. 10 base 5 usaba un cable coaxial grueso, 10 base 2 usaba un cable coaxial delgado. Entonces, su topología física era de bus, en ese sentido, y lógica de bus. Pero, ¿qué sucedía con esto? Pongan cuidado, vamos a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, la implementación inicial del 10 megabit Ethernet se implementó básicamente, en este caso, al principio, ¿cierto? El 10 base T se implementó en ese caso usando estructuras de cables de pares trenzados que tenían recorrido de distancia de hasta 100 metros. Usaban como conector el RJ45 y determinaban que los pines 1 y 2 y 3 y 6 eran los que supuestamente eran funcionales, ¿cierto? En este caso. Ya cuando se pasó a 100 megabits por segundo, pues ya le he explicado a ustedes qué es lo que ha sucedido. Cuando uno está avanzando en velocidad, lo que hace es escalar por 10 la lectura del tiempo de bit, que eso es lo que da la velocidad de canal. O sea, para pasar de 10 a 100, lo que tiene que hacer uno es que el mismo dato lo tiene que leer en una décima parte.
Entonces, acá se encontró, pues acá se encontró que existía la posibilidad de implementar mecanismos cableados en pares trenzados y en fibras ópticas. En este caso, la ventaja de la fibra óptica era que no era susceptible al ruido, o no es susceptible al ruido, mientras que el Ethernet de cables de pares trenzados, sí. El 100 base TX, por ejemplo, es un caso especial en el cual, pues obviamente, miren que la misma disposición que se tenía para el 10 base T se implementaba en el 100 base TX. Entonces, la topología física que se usaba acá es la misma. ¿Cuál es la situación, cuál es la consideración diferente? Pues de que el otro era de 10 y este es de 100. La instancia son esas. 100 base FX ya no se implementaba sobre pares trenzados. Pues, por ejemplo, aquí lo que había era básicamente el uso de una fibra óptica. Y en ese sentido, pues obviamente las implementaciones consideraban hacer un poco de conexiones, unas conexiones un poco diferentes. Por ejemplo, con una fibra óptica, aunque con un cable de pares trenzados también, se pueden llevar a cabo una conexión entre dos computadores, entre computador y switch, y entre un par de switches, por ejemplo. Con un cable de pares trenzados se hace también lo mismo. Lo que pasa es que la comunicación entre switches no se hace específicamente con un cable directo, sino con un cable cruzado de Ethernet. En cambio acá pues se usaba la misma fibra para todo. Bueno, cuando ya subimos a 1000 megabits, o sea, 1 gigabit, pues obviamente nosotros el gigabit lo podemos implementar en cables de cobre, en fibra óptica monomodo y en fibra óptica multimodo. O sea, supuestamente lo importante de esto es que gigabit de Ethernet, sea donde esté montado, pues es más eficiente porque usa códigos que van a representar binariamente los flujos de bits. Entonces, ¿por qué? Pues esto se va a encargar de hacer sincronización, un uso más eficiente del ancho de banda, y hay mucha más tolerancia a lo que es el ruido. De hecho, el gigabit, el 1000 base T en Ethernet, en este caso, ¿cómo se implementa? Pues lo primero que tenemos que hacer nosotros es que sobre los pares de cables, los pares de cables trenzados, en este caso se va a incrementar la velocidad de 100 megabits por par a 125 megabits por par. Entonces, en los 4 pares que tenemos nosotros, tenemos específicamente 500 megabits por segundo. Entonces, como cada par tiene 500 megabits por segundo, ¿cierto? Como cada grupo de pares tiene 500 megabits por segundo, entonces llegar al gigabit por segundo implica que lo doblemos entre ambos extremos. Entonces, realmente, un extremo no transmite 500 a 1 gigabit por segundo, transmite a 500 megabits por segundo. Esa es la connotación que todo el mundo tiene que entender. Entonces, de las cosas importantes que tiene esto es que obviamente, pues esto no eran ya circuitos half duplex. Ya todo de aquí en adelante es solo full duplex, en este caso. Entonces, por ejemplo, las fibras ópticas también básicamente hacen lo mismo, solo que en este caso, pues aquí no hay pares o grupos de circuitos, sino que pues puntualmente estos son un par de cables que potencialmente no trabajan a 1 gigabit, trabajan mucho más rápido. Trabajan a 1250 megabits por segundo, o sea, 1.25 gigabits por segundo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno, sigamos. Entonces, ahorita vamos a hablar de lo que es el concepto de hubs y de switches. Y vamos a recrear de una vez lo que es un dominio de colisión y un dominio de broadcast. Entonces, convencionalmente uno tiene un dominio de colisión en capa 1 y en capa 2, ¿cierto? En este caso. Probablemente, un dominio de colisión solo lo tiene en capa 1, en capa 2 no hay, de forma generalizada. Un dominio de broadcast lo puede tener uno en capa 1 y en capa 2. Ahora, por lo general, el dominio de broadcast lo separa un dispositivo de capa 3. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar ya de hubs, que ha sido la forma en cómo se ha tratado esto aquí el día de hoy, nos vamos a encontrar puntualmente hablando de que 100 megabits por segundo, o sea, ahí tenemos un hub en el cual hay una velocidad de 100 megabits por segundo. Como sabemos, todo el dispositivo se considera un único dominio de colisión. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cada puertico está pegado de los mismos 100 megas. O sea, en este caso, ¿qué sucede? Pues cada puertico, sobre cada puertico conectado se tiene que dividir el ancho de banda. Entonces, más o menos esto fue lo que se mostró. Aquí pueden apreciar ustedes
que se está enviando un dato desde el dispositivo 33333 al 11111. ¿Qué sucede? Pues sucede supuestamente lo que mostramos ahora. Aquí van a haber colisiones. Entonces, en ese caso, pues la interconexión de este hub con este hub provoca un dominio de colisión. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de esto? Puntualmente hablando. Pues las desventajas de esto, puntualmente hablando, es que aquí se encuentra una cosa que se llama, mejor dicho, allí se desperdicia el ancho de banda. Entonces, ¿cuál es el dominio de colisión ahí? Aquí se supone que aquí se les va a señalar, ese es el dominio de colisión. Todo es uno solo. En este caso, cuando están usando ese hubs. Por ejemplo, aquí estamos enviando broadcast desde el dispositivo 111 ¿a quién? A todos. Entonces, lamentablemente, pues este tipo de cosas son las que hacen que con las implementaciones de hubs, pues las redes se parqueen y no den tanto rendimiento, en este caso. O sea, no hay más opciones. Entonces, usando hubs, vamos a encontrar nosotros en este caso que, pues, si estamos tratando interconexiones en ellos, vamos a tener futuros problemas. Por ejemplo, ya puntualmente para mencionar, podemos decir que los dispositivos de capa 1 y capa 2, ¿sí? Como repetidores, hubs, bridges y switches, siempre van a hacer reenvíos de broadcast. Pero los únicos que manejan dominios de colisión son los repetidores y los hubs. Los demás, básicamente no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿qué le pasa a un dispositivo de capa 1? Pues un dispositivo de capa 1 tiene que hacer esa función del envío del broadcast porque ellos no revisan las direcciones MAC. De hecho, en la única parte donde se hace revisión de direccionamiento, a partir de donde se hace dirección de direccionamiento en la capa de enlace de datos. La capa 1 es una capa completamente plana. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mirar cuál es el dominio de broadcast. Pues el dominio de broadcast es todo. Es el mismo dominio de colisión y es el mismo dominio, que representa el mismo dominio de broadcast, ¿cierto? Cuando ya migramos al concepto del switch, entonces para que se den cuenta, o sea, nosotros no vamos a usar switches, no vamos a usar hubs, sino puros switches, nos vamos a encontrar de que a ese switch lo controla una matriz de conmutación. Normalmente a los switches se les dice que son puentes en aprendizaje o switches en aprendizaje constante. ¿Por qué? Porque ellos cuando supuestamente tienen dispositivos conectados a esos puertos, ellos tienen la obligación de registrar la dirección MAC de cada dispositivo. Por ejemplo, acá estamos dándonos cuenta de que el 111 le envió datos al 3333 y en este caso, pues obviamente la primera vez tuvo que desarrollar un broadcast para conocer los dispositivos. Por ejemplo, aquí tuvo que conocer a la Brava a 22222 y a 4444 y obviamente el que tenía que conocer que era 33333. O sea, 33333, ¿quién es? Es el dispositivo destino que en ese caso finalmente en las tablas de interconexión y de conmutación se van a asociar cuando se estén enviando datos del 1111 al 33333. Obviamente ese switch que ha hecho de forma, digamos que anterior, digamos que de forma inicial, pues el switch en cada puerto ha conectado a cada dispositivo y ha registrado su dirección MAC. Entonces, convencionalmente, uno con un switch tiene la posibilidad de hacer un forwarding muy selectivo, ¿cierto? Y no estar inundando constantemente con envíos de datos a todos los puertos que estén conectados. Repito, uno solo hace envío de este tipo de cosas a todos los puertos en un switch cuando necesita hacer procesos de inundación y está enviando envío de datos en broadcast, en este caso. Aquí, por ejemplo, pueden apreciar ustedes que si nosotros continuamos con el proceso de interconexión, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, 3333 le está enviando datos a 1111. ¿Qué sucede? Pues esa información solo ellos la van a conmutar. ¿Por qué? Porque entre sí lo que van a registrar por cada puerto es la dirección MAC que están asociando. Ellos van a tener puntualmente un forwarding muy selectivo, en este caso, ¿ya? Entonces, ¿por qué aquí no va a ocurrir una colisión? Porque supuestamente los datos se están manejando con estructuras de atención y además de eso, este mecanismo debe estar implementado en modos full duplex, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente todos los puertos conectados en un switch a dispositivos determinan un único dominio de colisión. Y esa es la importancia de esto. O sea, hay un único dominio de colisión y además de eso son consideraciones de envío de datos en modo full duplex.
Por ejemplo, acá, quiero que todos me determinen cuántos dominios de colisión hay. A ver, cuéntenlos. ¿Nadie se atreve? Bueno, entonces yo lo voy a contar. En este caso, los están definidos como dominios de colisión. Entonces está el 1, el 2, el 4 y el 6. Eso es todo, ya, en este caso. O sea, ¿qué va a pasar acá? Pues comencemos a revisar un poquito. Si vos le envías datos desde, por ejemplo, cualquiera de estos dispositivos, ya sea el usuario o el servidor, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está enviando datos desde el servidor al 1111. Cuando el dato llegue a este puerto, pues obviamente, ¿qué va a suceder? Cuando lo recibe el hub, acá, entonces esto se va a derivar, obviamente, en este caso, en un broadcast, pero de capa 1. Aquí ya no hay capa 2, hay capa 1 desde aquí hasta acá. La capa 2 existe, es aquí nomás. Ya en ese caso. Entonces, aquí los dominios de colisión son 4. Son esos, básicamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá se va a hacer un broadcast. El broadcast lo está enviando el servidor. ¿Qué va a suceder con todos los dispositivos? Miren bien, pues todos van a recibir los datos. En este caso. ¿Por qué sabía que era un broadcast? Porque la dirección destino era de esta clase. ¿Cierto? Entonces, el dominio de broadcast es todo lo que supuestamente sea capaz de recibir ese envío de datos. ¿Ya? Entonces, no se les olvide esa situación, porque resulta que los switches para ese tipo de cosas siempre definen 5 operaciones básicas. Las 5 operaciones básicas, ¿cuáles son? El aprendizaje, el egging, que es básicamente determinar cuánto puede vivir una dirección en la memoria de cada dispositivo. El flooding, que es el envío de información a todos los puertos, en este caso. El forwarding, que es el envío de datos normal. Y el filtering, que supuestamente también determina cuándo se puede mirar, en este caso, un dato de un puerto y cuándo se puede dejar caer una trama. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, sí. Entonces, ahorita hablemos para acabar con esto del protocolo ARP. ¿Qué es ARP? ARP es Address Resolution Protocol. Entonces, lo voy a explicar muy rápido de esta manera. ¿Por qué es importante ARP? Resulta y acontece que, digamos que estamos hablando de direccionar dispositivos y entregarle datos. Entonces, existen dos condiciones para esto. Está la dirección física y la dirección lógica. Está la dirección MAC y la dirección IP. Entonces, en este caso, la dirección física, básicamente, ¿dónde está determinada? Está determinada en la parte de enlace de datos, ¿cierto? Y es absolutamente necesaria para poder considerar la presencia del host en una red. La dirección lógica está en la capa de red y la dirección lógica únicamente identifica al host básicamente para cuando él necesita enviar datos y referenciarlos entre redes. Digamos que esa es la necesidad más alta. Pero quienes básicamente tienen que revisar constantemente este tipo de cosas son los enrutadores que existen en las redes. Así que nosotros, ¿qué hacemos para cuando supuestamente podemos en ese caso relacionar, digamos que ambos tipos de cosas? Por ejemplo, les voy a decir la realidad. El direccionamiento MAC es muy apto para que nosotros estemos trabajando con él y desarrollamos acciones de ARP. Y el direccionamiento IP sirve supuestamente para que lo asociemos y ayudemos a manejar direccionamiento a los hosts de forma estática y dinámica. Entonces, vamos a hablar de ARP. ¿Para qué sirve ARP? Entonces, vamos a suponer que ustedes están en su casa y digamos que en su casa cada uno de ustedes está con 6 personas más. Pero resulta que llegó el cieguito a la puerta y comenzó a tocar y a preguntar. Supongamos que está preguntando por uno de ustedes. Digamos que desde ese punto de vista,
está preguntando, vamos a colocar un pequeño ejemplo, digamos así. Voy a extraer de acá quién está. Por ejemplo, aquí Fran Yepes, que tiene el micrófono abierto. Entonces, en este caso, digamos que Fran Yepes está en la casa con 6 personas más y llegó un cieguito a preguntar por él. Entonces, pero el cieguito no sabe dónde está Fran Yepes en la casa. Entonces, cuando llegó a la puerta de esa casa, Fran Yepes escuchó con los demás, que eran en ese caso Alejandro Valencia, Andrés Betancourt, Andrés Felipe Villa, Carlos David, supuestamente, y de ahí en adelante, pues Carlos Silva y Catalina Mendoza. Entonces, todos escucharon el llamado del cieguito que está en la puerta, ¿cierto? Y el cieguito dijo, es que le tengo un regalo, voy a entregarle un paquete. Entonces, llega en ese caso el jovencito al que está buscando, que sabemos que se llama Fran Yepes, que sigue con el micrófono abierto, y ella indica puntualmente que sí, yo soy. Entonces, cuando el viejito advirtió a la gente de esa casa, ¿qué hizo? Hizo un broadcast. Pero cuando luego contestó Fran Yepes, ¿qué hizo? Hizo básicamente un unicast. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? Entonces, extrapolemos esas condiciones. Cuando nosotros tenemos, en este caso, bueno, ¿por qué lo hizo? Porque el viejito llegó y le dijo, mire, es que aquí le tengo un paquete, entonces deme su ubicación física, yo se lo mando, o yo voy hasta donde está usted, porque el viejito puede llegar por el escuchar la voz. En este caso, digamos que él se va a orientar. Entonces, extrapolemos este ejemplo, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos los nombres de las personas, podemos decir que esos son nombres que puntualmente pueden hacerse parecer o asemejar a las direcciones lógicas, a las direcciones IP. Pero las direcciones físicas de ustedes en un contexto de espacio no las conocemos. Entonces, digamos que pues, de esas 6 personas, Fran Yepes estaba sentado en el comedor. El resto estaban en diferentes partes, pero escucharon el llamado. Entonces, cada uno de ellos escuchó la razón del anciano, pero en este caso, quien contestó específicamente fue pues, el interesado, que era Fran Yepes, y ese devolvió su ubicación. Entonces, ahí está la especificación de la dirección física. Entonces, cuando uno va a entregar un paquete en una red, por lo general, pregunta por su dirección lógica para asociarle una dirección física. Entonces, van a haber unos casos, vamos a mostrarlos acá. Entonces, ¿cómo se va a manejar esta situación? Entonces, específicamente, pues ustedes van a tener que entender de que obviamente esto va a ayudar a que se aseguren la entrega de paquetes entre nuevos origen y nuevos destinos. Entonces, en este caso, pues obviamente el ARP, en ese sentido, es un protocolo que le da soporte al direccionamiento de a las direcciones MAC Ethernet y es usada básicamente para entregar paquetes convencionalmente a los dispositivos a los cuales a él se le ha notificado una dirección IP. Entonces, ¿qué sucede? Supuestamente hay 2 casos, si el emisor y el receptor están en diferentes redes o si el emisor y el receptor están en la misma red. Entonces, cuando están supuestamente en la misma red, pues la situación es un poco fácil de manejar. ¿Por qué? Porque supuestamente en este caso, los dispositivos que están en la misma red están manejando constantemente una cosa que se llama el caché ARP. Están ubicándose físicamente. Entonces, la disposición de las preguntas que tengamos que hacer para enviar datos dentro de los dispositivos de la misma red va a ser más simple, porque la parte fundamental es que no tendríamos que ir a decirle a un dispositivo tutelar o un enrutador que nos diga supuestamente en ese caso o nos direccione cómo buscar un dispositivo. Entonces, aquí está donde está gráficamente esa parte, el ejemplo de la misma subred. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí pues puntualmente se está haciendo un broadcast, en este caso, para buscar en ese sentido una dirección. Por ejemplo, A dice allí, necesito enviar una trama a 10.10.10.10.10.03, pero no conozco su dirección MAC. ¿Cuál es de este dispositivo? Entonces, el primero lo que hace es puntualmente enviar un broadcast. Entonces, aquí se da cuenta que en este caso lo recibió el dispositivo B, el dispositivo C y el dispositivo D. Para él, el único que vale... bueno, y además de eso, el enrutador. Entonces, para él puntualmente, en este caso, entonces, para él, ¿quién es válido? Para él es válido el dispositivo C, que tiene la dirección 10.10.03.
Entonces, en ese caso, ahí hay asociada puntualmente, él envía su ubicación física, que es su dirección MAC. Entonces, cuando esto sucede, pues obviamente dice, ah, sí, mira que yo escuché el llamado, entonces yo soy el 101003 y mi dirección MAC es esta. Entonces, ellos hacen una intercomunicación y almacenan, en este caso, esas informaciones en los caches ARP. Ese es el caso puntualmente cuando estos dos están en la misma red y entonces ya cuando eso está definido, ya pueden hacer envíos de información entre dispositivos de la misma red. Ahora, ¿qué pasa cuando el proceso es diferente y hay diferentes subredes? Por ejemplo, este señor que está acá necesita enviarle datos a una dirección IP 172.16.010, pero esto ya no está en la red. Él no sabe cuál es esa dirección física. Entonces, aquí, ¿quién le va a contestar? Entonces, cuando él le hace ese envío, quien le va a contestar es la dirección MAC del enrutador, en este caso. Entonces, supuestamente él recibe, o sea, en ese caso él recibe ese dato y él responde básicamente de que él se va a encargar de mirar a ver qué puede hacer con esta dirección y le va a enviar su dirección MAC al dispositivo que está enviando los datos. Entonces, cuando eso pasa, ese dispositivo, ¿qué hace? Él almacena eso del enrutador y lo tiene en cuenta en su caché ARP, ¿cierto? Entonces, de ahí en adelante, pues, ¿qué va a hacer? Pues cuando suceda algo de la red externamente hacia adentro, entonces, pues obviamente, ¿qué va a pasar? O hacia afuera inicialmente. Es que ese enrutador va a enviar el paquete hacia alguna parte porque probablemente lo conozca y ese paquete esté asociado a una tabla de enrutamiento. Entonces, en ese caso, cuando el dato se devuelve, desde ese punto de vista, pues obviamente lo que tiene que entender es que él va a hacer la misma pregunta que hice yo ahora. Bueno, yo llegué a una puerta y soy ciego y estoy buscando a alguien en especial y se llama de esta manera que es para entregarle un paquete. Entonces, esa persona, yo lo que hago es remitir ese broadcast. Esta situación que está acá, pues está mostrando el caso hipotético cuando dos direcciones digamos que se confunden. Pero la realidad es que nosotros necesitamos determinar es enviarle datos a alguien. Entonces, ese alguien, ¿qué va a hacer? Pues me va a devolver datos puntualmente en Unicast para yo poderlo asociar nuevamente en mi caché ARP. Por lo general, entonces, esa situación cuando es entre redes, el que resuelve es el enrutador. ¿Ya? Entonces, ya ese tipo de cosas que pueden hacer, pues probablemente estar manejando procesos ARP en una red hacen que se sobrecargue la red. Entonces, por lo general, por eso es que hay dimensionamientos de conceptos de cachés ARPs. ¿Qué son los cachés ARPs? Son mecanismos de almacenamiento para supuestamente agilizar la transferencia de datos, en este caso entre dispositivos, que obviamente pues lo han hecho en algún momento. Pero el ARP tiene problemas, pues porque con el ARP, pues nosotros podemos vernos afectados con un spoofing o con una cosa que se llama poisoning. ¿Qué es estas cosas? Pues son técnicas que son usadas convencionalmente por atacantes para inyectar direcciones más equivocadas dentro de una red para supuestamente enviar paquetes de ARP falsos. ¿Para qué se hace esto? Pues para capturar tráfico de datos y para capturar información. Entonces, una de las notas finales que se tiene con el ARP es que pues el ARP es un protocolo que se está usando de buena manera en IPv4, ¿cierto? En ese caso, y podríamos extrapolar estas ideas a otros protocolos. ARP, por ejemplo, es un protocolo separado que reside en la capa 3, como dice allí, del modelo OSI, pero no usa los servicios de IP. ¿Por qué? Porque supuestamente ARP no necesita que sea enrutado. Y esa es de las cosas importantes que esto tiene. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna objeción con lo que he dicho el día de hoy? ¿Jovencitos? No, profe, muchas gracias. No, profe, no. Ah, mira que esto no quedó grabado.